Potencias. Objetivo. Utilizar multiplicación de potencias para resolver problemas. Antes de comenzar, es necesario recordar con qué conjuntos numéricos hemos trabajado. Hemos trabajado con el conjunto de los números naturales y el cero, que me permite contar o saber la cantidad de elementos que tendré, por ejemplo, en un conjunto de lápices, o la cantidad de juegos que tengo, etc. El siguiente conjunto que vimos es el conjunto de los números enteros, representado por la letra Z. El conjunto de los números enteros está formado por los enteros que son negativos, por el 0 y los enteros que son positivos. Y por último hemos visto el conjunto de los números racionales, que se representa por la letra Q, y el conjunto de los números racionales está formado por fracciones que en su numerador tengan un número entero y en su denominador también tengan un número entero, pero diferente de 0. ¿Por qué? Porque no puedo dividir por 0. Por lo tanto, podemos decir que el conjunto de los números racionales está formado por los números enteros negativos, positivos, el 0, fracciones, y estas fracciones a su vez se pueden representar como un decimal. Para poder realizar las páginas del texto de actividades, necesitamos recordar la multiplicación de potencias, ya sea de igual base o de igual exponente. Veamos los elementos de una potencia. Tenemos 5 elevado a 3, donde el 5, que es el número grande, es la base o el factor que se repite, y el 3, que es el número que va arriba, al costado derecho, es el exponente, y este exponente me dice el número de veces que se debe repetir este factor. Eso quiere decir que 5 elevado a 3 es igual a repetir el 5 3 veces y multiplicarlo. Eso a su vez me da 125, y ese 125 es el valor de la potencia. Por lo tanto, 5 elevado a 3 es igual a 125. Representación de una multiplicación como una potencia. Entonces, para resolver 4 elevado a 3, debo recordar, el 4 es la base, o sea, el factor que se repite, y el 3 es el exponente que me dice la cantidad de veces que debo repetir este factor. 4 elevado a 3 se desarrolla como 4 por 4 por 4, y eso me da 64, que es el valor de la potencia. Es decir, 4 elevado a 3 es igual a 64. Entonces, vamos a representar la multiplicación iterada o reiterada de 4 por 4 por 4 como una potencia. Observemos que el factor que se repite es el 4, por lo tanto, será la base de nuestra potencia. Y la cantidad de veces que se repita, o sea 3, será el exponente, porque es la cantidad de veces que se repite este factor. Por lo tanto, la multiplicación reiterada de 4 por 4 por 4 es igual a 4 elevado a 3. Y si desarrollamos esa potencia y multiplicamos el 4 3 veces, nos va a dar 64. Realicemos el siguiente ejercicio para poder determinar o identificar cuáles son los componentes de la potencia. Identifica el valor del exponente y la base de cada potencia y luego calcula su valor. La potencia 4 elevado a 3, su base es el 4, su exponente es el 3 y el valor de esa potencia es 64. 2 elevado a 4, la base es 4, el exponente es 4 y el valor de esa potencia es 16. 7 elevado a 2, la base es 7, exponente 2 y su valor es 49. Recuerden, por ejemplo, en el caso de 7 elevado a 2, yo desarrollo esa potencia repitiendo el 7, que es el factor que se va a repetir 2 veces. Y de esa manera yo obtengo el valor de la potencia, que es 49. Revisemos el primer caso, multiplicación de potencias con igual base. Esta fórmula nos va a permitir realizar este tipo de ejercicios. Vamos a considerar que A es la base y N y M son distintos exponentes.
Si observamos acá, las bases son iguales a y a, y el exponente es el diferente. Por lo tanto, la fórmula me dice, mantengo la base, que puede ser cualquier número entero, y sumo los exponentes, que van a ser números enteros pero positivos. Veamos un ejemplo. 5 elevado a 3 por 5 elevado a 2 tienen la base en común. Por lo tanto, siguiendo la fórmula, la vamos a mantener y los exponentes, que son diferentes, los vamos a sumar. Y esto me da como resultado 5 elevado a 5. Y el valor de esa potencia es 125. Veamos el segundo caso. Multiplicación de potencias con exponente igual. Ahora, si vemos la fórmula, las bases a y b son diferentes, pero los exponentes n son iguales. Acá las bases pueden ser cualquier número entero que sea positivo y el exponente también es un número entero que sea positivo. ¿Cómo resuelvo entonces una multiplicación de potencias con diferente base pero de igual exponente? La fórmula me dice, multiplica la base y mantén el exponente. Veamos un ejemplo. La potencia 2 elevado a 3 por 4 elevado a 3 tienen bases diferentes, son distintas, por lo tanto, las vamos a multiplicar y vamos a mantener el exponente. 4 por 2 son 8 y como mantuvimos el exponente, me queda como 8 elevado a 3 y el valor de esa potencia es 512. Veamos el último caso de multiplicación de potencias, que se llama potencia de una potencia. Este caso lo vamos a utilizar cuando tengamos una multiplicación de un mismo número, ¿cierto? O una multiplicación de potencias de igual exponente. Esta multiplicación la puedo expresar como esta multiplicación de potencias. ¿Por qué? Si multiplico 2 por 2, me da 4. Mantengo la multiplicación. Realizo el mismo procedimiento. 2 por 2, 4. Mantengo la multiplicación. Y 2 por 2, 4. Ese 4 se puede representar como 2 elevado a 2. Y así sucesivamente con las otras potencias. Una vez entonces representando esta multiplicación como potencias de igual base y de igual exponente, lo puedo representar como una potencia de una potencia. ¿Cómo? El término en común o lo que se repite es 2 elevado a 2. Por lo tanto, ese 2 elevado a 2 será la base de nuestra potencia, que ya está elevada, y el exponente, o sea, la potencia de la potencia, va a ser la cantidad de veces que este factor se repita. Como se repite 3 veces, es elevado a 3. O sea, yo puedo decir que 2 elevado a 2 por 2 elevado a 2 por 2 elevado a 2 es igual a 2 elevado a 2 por 3. Y eso se resuelve de la siguiente manera. Mantengo la base y multiplico los exponentes. 2 por 3 son 6. Ahora, si yo quiero aplicar la propiedad de potencia de igual base para este caso, en donde se estén multiplicando las potencias de igual base y de igual exponente, se puede. O sea, mantengo la base, que es lo que me dice que es 2, y sumo los exponentes. 2 más 2 son 4, más 2 son 6. Por lo tanto, ambos procedimientos me sirven tanto para expresar una multiplicación reiterada de un mismo número o la multiplicación de potencias de igual base y de igual exponente. El trabajo de esta semana es en el texto de actividades, en la página 26 y en la página 27. Las actividades de la página 26 vamos a realizarlas desde la 1 hasta la 5. Y en la página 27 vamos a desarrollar el ejercicio 6
que contempla la letra A, B, C y D. A continuación, voy a desarrollar algunos ejercicios que considero más complejos para poder orientar el desarrollo de la actividad de esta semana. Veamos los ejercicios en la página 26. Los que están marcados son los que vamos a desarrollar en la pizarra. Número 1. Escribe como multiplicación de factores iguales cada potencia y calcula su valor. Nos piden entonces que apliquemos las propiedades de potencia igual base o de igual exponente que vimos. La letra A dice 3 elevado a 4 por 3. Recuerden que cuando ese 3 no tiene un exponente, su exponente es 1. La propiedad que yo puedo utilizar en este caso es la de igual base. Mantengo la base, tal como se ve ahí, y sumo los exponentes. De esa manera obtengo 3 elevado a 5, y el valor de esa potencia es 2,43. Veamos la letra F del mismo ítem. 7 elevado a 2 por 4 elevado a 2. La propiedad de potencias que puedo utilizar es la que se refiere a la igualdad de exponentes. Ese me dice que yo debo multiplicar las bases, que son diferentes, y conservar el exponente. En este caso las bases, que son 7 y 4, se multiplican, me da 28, y conservo el exponente, que es 2. Luego de eso resuelvo la potencia y obtengo su valor. Veamos el ítem 2. Escribe el resultado como solo una potencia. Ahora vamos a aplicar de nuevo la propiedad de potencia, ya sea de igual base o de igual exponente, pero no vamos a obtener su valor. El ejercicio B nos dice 3 elevado a 3 por 3 elevado a 2. La propiedad que yo puedo aplicar es la de igual base, por eso mantengo la base, que es 3, y sumo los exponentes, que es 3 y 2, y me da como resultado 3 elevado a 5. En el caso del ejercicio D, tenemos tres formas de poder resolverlo. 4 elevado a 4 por 4 elevado a 4. Podemos aplicar la propiedad de potencia igual base, o sea, mantengo la base, que es 4, y sumo los exponentes, y me da como resultado 4 elevado a 8. O también puedo aplicar la propiedad de potencia igual exponente. Multiplico las bases y conservo el exponente, de tal manera que me queda 16 elevado a 4. Y la tercera forma de resolverlo es como la potencia de una potencia. La número 3 dice: resuelve utilizando potencias, guíate por el ejemplo. Nos piden resolver utilizando potencias. Para eso tenemos una ayuda para recordar cuáles son los cuadrados de un número. Eso quiere decir que es un número que se está multiplicando por sí mismo, o sea, 2 por 2 es igual a 4, 3 por 3 es igual a 9, 4 por 4 es igual a 16, etc. Cuadrados de un número. O un número elevado a 2. Y también tenemos los cubos de un número, que es el número elevado a 3. 2 elevado a 3, 3 elevado a 3, 4 elevado a 3, etc. Es necesario poder manejar estos valores. Si bien es cierto, aprenderlos de memoria ayuda, y calcularlos también, ustedes pueden elegir si los aprenden de memoria o los calculan. En el fondo es desarrollar la potencia. Revisemos la letra A, 49 por 25 por 4. Nos piden expresar esas multiplicaciones primero como potencia para poder luego aplicar una propiedad y resolver. El 49 se puede representar como 7 elevado a 2. Recuerden la tabla de los cuadrados y cubos que les mostré anteriormente. 25 se puede representar como 5 elevado a 2 y 4 se puede representar como 2 elevado a 2. Recuerden que si ustedes resuelven esas potencias les tiene que dar como resultado 49, 25 y 4 respectivamente. Luego de tener las multiplicaciones representadas como potencia, podemos aplicar la propiedad de potencia de igual exponente. Entonces vamos a multiplicar las bases, 7 por 5 por 2, y vamos a mantener el exponente. Eso me da como resultado 70 elevado a 2. Y ese 70 elevado a 2 se resuelve multiplicando 70 por 70 y me da 4900. 4. Si la arista de un cubo mide 3 elevado a 3 centímetros, expresa como potencia. Vamos a resolver la letra A, que es expresar como potencia el área de cada cara del cubo.
Para expresar el área de cada cara del cubo, debemos entender lo siguiente. La arista es la medida del lado del cuadrado que conforma el cubo. Los cuadrados tienen igualdad de lado, por ende, para saber el área de la cara de este cubo, que es esa, debo multiplicar lado por A por A, recordando que A tiene el mismo valor. Entonces, si multiplico lado por lado, que está expresado en potencia, me queda de la siguiente manera: 3 elevado a 3 por 3 elevado a 3. Aquí puedo aplicar las mismas propiedades de potencia que vimos en los ejercicios anteriores. Puedo aplicar propiedad de potencia igual base, mantengo la base y sumo los exponentes, 3 elevado a 6, o puedo aplicar la propiedad de potencia igual exponente, multiplico las bases y mantengo el exponente, que me da 9 elevado a 3. O puedo representar estas potencias como la potencia de una potencia, 3 elevado a 3 por 2. Por lo tanto, la respuesta para este ejercicio podría ser 3 elevado a 6 centímetros, 9 elevado a 3 centímetros o 3 elevado a 3 por 2 centímetros. Pero recordemos, como es área, esos centímetros van en cuadrado. Por lo tanto, si yo quiero resolver esta potencia para saber cuál es el área de la cara del cubo, me quedaría como 729 centímetros cuadrados. Las posibles respuestas entonces para este ejercicio serían 3 elevado a 6 centímetros cuadrados, 9 elevado a 3 centímetros cuadrados y 3 elevado a 3 por 2 centímetros cuadrados. 5. En los siguientes ejercicios hay errores. Explica el por qué y luego corrígelos. Vamos a resolver la A. El error que presenta este ejercicio es la mala aplicación de la propiedad de potencia de igual exponente. ¿Por qué? Porque multiplica las bases y suma los exponentes, y la propiedad de potencia de igual exponente me dice: cuando las bases son diferentes, las multiplico y mantengo el exponente en común. Eso quiere decir 2 por 4 son 8, y como el exponente en común es 2, me queda 8 elevado a 2.